Hola, muy buenas, pues bienvenidos a un nuevo episodio de este curso de astronomía que estoy haciendo ahora en YouTube. Y bueno, hoy vamos a hablar otro concepto también muy importante sobre el tema de las magnitudes estelares, ¿vale? Magnitud aparente y magnitud absoluta de los astros que vemos en el cielo, de los objetos que vemos en el cielo. ¿Vale? Como en ediciones anteriores, estoy usando el software Space Engine. ¿Vale? Que es una simulación hace una simulación bastante realista de todo el universo prácticamente. Hay un montón de galaxias catalogadas, estrellas catalogadas y tal. Está muy bien, lo tenéis por unos 20 euros en la página a través de Steam, en su página, aunque requiere de la aplicación de Steam. Y nada, os animo a que lo adquiráis, ¿vale? Lo compréis. Entonces, como digo, vamos a ver un poco el tema de las magnitudes estelares. Y bueno, como siempre, pues empezamos con un poquito de historia. Vamos a poner aquí en la Wikipedia. Vale, un poquito de historia. Bueno, podemos leer que, bueno, que la escala con la que se mide la magnitud aparente de los objetos en el cielo tiene su origen en la práctica helenística de dividir las estrellas visibles con el ojo desnudo en el intervalo de 1 a 6. O sea, las estrellas más visibles formaban parte de la primera magnitud, mientras que las estrellas más débiles se encontraban en la sexta magnitud. ¿Vale? Hicieron esta división, hicieron la división de esta forma. Siendo el 6, la sexta magnitud, el límite de la percepción visual humana. Este método para indicar la visibilidad de estrellas a simple vista fue divulgado por Claudio Ptolomeo en su Almagesto y se cree que pudo haber sido originado por Hiparco de Nicea. Este sistema no medía la magnitud del Sol y consideraba que entre una magnitud y la siguiente, m+1, se duplicaba el brillo. Pero bueno, en 1856 Norman Pogson formalizó el sistema definiendo que una estrella de primera magnitud era 100 veces más brillante que una estrella de sexta magnitud. ¿Vale? Este es el concepto fundamental. De esta forma se define como que la primera magnitud es 2,51 veces, la raíz quinta de 100 prácticamente 2,51 veces más visible que una estrella de segunda magnitud. ¿Vale? Entonces esto es importante porque en astronomía muchas veces vemos los objetos que pone magnitud 11 o magnitud -5 o magnitud 20. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor el número de magnitud, estamos hablando de que la magnitud 1 es primera magnitud 2 es segunda magnitud y así sucesivamente. Entonces los objetos de magnitud 30 pues son mucho más débiles que objetos de primera magnitud, ¿vale? Cuanto mayor es el numerito, significa que más débil es el objeto. Y luego también están las magnitudes negativas, porque se puso en la escala creo que fue Vega, una de las estrellas que se utilizó. Sí, aquí lo pone. Bueno, originalmente se utilizó la estrella Polaris, pero luego se ha utilizado Vega como el cero de la escala de magnitudes, ¿vale? Pero claro, hay objetos más brillantes que Vega en el cielo, por ejemplo, cualquier planeta o incluso el Sol, obviamente, muchísimo más brillante, pues ya tienen magnitudes negativas, ¿vale? Concretamente, si nos vamos al Space Engine y pinchamos en el Sol tiene magnitud aparente, lo vemos aquí, magnitud aparente, magnitud absoluta, magnitud aparente de -26. Si pinchamos, por ejemplo, Venus tiene magnitud aparente -4. Ya digo que si vamos a Vega, que está puesta como el 0, Vega de Alpha Lyrae, Vega tiene magnitud aparente 0, prácticamente, bueno, menos 0.02, prácticamente 0. La otra que puso de referencia, la Polar, que era la que se usaba al principio. La Polar tiene magnitud prácticamente 0 también, 0.13. Pero bueno, básicamente se utiliza Vega como el 0 de la escala de magnitudes aparentes. ¿Vale? Entonces, con eso tenemos el concepto de magnitud aparente, ¿vale? No sé si aquí hay alguna otra cosa más que... Nada.
Luego está el tema de la magnitud absoluta y cómo se relaciona la magnitud aparente con la magnitud absoluta, ¿vale? La magnitud absoluta ya estamos hablando del brillo inherente o intrínseco de la estrella, ¿vale? La magnitud aparente pues nos indica cómo brilla un objeto tal y como lo vemos, pero no sabemos ni su distancia ni nada. O sea, esto es lo típico que se pone de que una bombilla de 60 vatios, pues no es lo mismo tenerla a 1 metro que tenerla a 1 kilómetro, obviamente. Brilla mucho más estando teniéndola cerca que lejos. Entonces, el brillo con el que nosotros lo vemos, la magnitud aparente, pero una bombilla de 60 vatios pues tiene una luminosidad y esa luminosidad de esa bombilla de 60 vatios es la magnitud absoluta. Entonces se puede decir que la magnitud absoluta de la bombilla son 60 vatios y la magnitud aparente, pues según la vemos, pues tendrá un numerito u otro, según la distancia a la que esté. Entonces... Bueno, la magnitud absoluta se define a partir de la magnitud aparente a través de esta funcioncita, ¿vale? Que no quiero entrar mucho en las matemáticas y tal, pero bueno, básicamente la magnitud absoluta es la aparente más 5 menos 5 por el logaritmo en base 10 de la distancia. Los logaritmos son, recordando un poco las matemáticas de secundaria, el logaritmo en base 10 es el exponente al que le vamos, si estamos con base 10, el logaritmo en base 10 es el exponente con el que elevamos el 10 para obtener, no sé, cualquier cifra. El logaritmo en base 10 de 10 es 1, porque 10 elevado a 1 es 10. Entonces, el logaritmo en base 10 de 100 es 2, porque el exponente el que tenemos que elevar, el exponente el que tenemos que poner 10 para que nos dé 100 es 2. Entonces, el logaritmo es el numerito de ceros que tiene la cifra. El 10 pues tiene un 0, logaritmo de 10, 1. El 100 tiene 2, logaritmo de 100, 2. El 1000, 3, así sucesivamente, ¿vale? El logaritmo en base 10 es una escala muy fácil de manejar. Entonces, si os dais cuenta, la magnitud absoluta se define como la aparente a 10 parsecs. Aquí la distancia está en parsecs, entonces si vemos que aquí en D ponemos un 10, el logaritmo en base 10 es 1. Entonces m es igual a m minúscula más 5 menos 5. Menos 5 por 1, que es 1, o sea, que es 5. Pues más 5 menos 5, m es igual a m mayúscula, es igual a m minúscula a 10 parsecs. Entonces, pues eso, la magnitud absoluta se define como la aparente, de cualquier objeto, la magnitud absoluta se define como la aparente de ese objeto vista como si estuviese a 10 parsecs. ¿Vale? Entonces esto lo vemos rápidamente aquí en el Sol. Por ejemplo, el Sol tiene una magnitud aparente de menos 26, porque está muy cerquita, pero tiene una magnitud absoluta de 4,83. Si nosotros nos alejamos a 10 parsecs, la magnitud aparente será la misma que la absoluta. Entonces voy a empezar a echar para atrás. ¿Vale? Ahora mismo estamos a una UA, acordaros del episodio que estuvimos viendo anteriormente sobre unidades astronómicas, que ahora vamos a pasar de unidades astronómicas, cuando que nos salgamos del sistema solar, pasaremos a años luz y a parsecs. Parsecs también lo puse en el vídeo de la ocasión anterior, en el vídeo anterior. Y bueno, explico un poco el tema de la paralaje y tal y del parsec. Y bueno, ahí se indica que un parsec pues, son 3,26 años luz. Entonces 10 parsecs son 32,6 años luz aproximadamente, ¿vale? Entonces nos ponemos a esta distancia y vemos que ya la magnitud absoluta y la aparente está muy cerquita, ¿vale? 83 aquí, a unos 33, 32,6, 33, unos 32,6 años luz más o menos aproximadamente, ¿vale? Entonces eso, simplemente pues que tengáis en cuenta eso, que la escala de magnitud es una escala logarítmica, que la magnitud de un objeto es, por ejemplo, es 2,5 veces más brillante que una magnitud que un objeto de la magnitud siguiente, por ejemplo magnitud 2, o sea, un objeto de magnitud 5 pues es 2,5 veces más brillante que un objeto de magnitud 6. Y una forma fácil también es con saltos de 6 en 6, no, de 5 en 5. O sea, un objeto de magnitud 1 es 100 veces más brillante que un objeto de magnitud 6, ¿vale? Y un objeto de magnitud 6 es 100 veces más brillante que un objeto de magnitud 11, ¿vale? Esto viene también muy útil para una cosa que ya introduciré en vídeos posteriores, que es sobre clasificación estelar, que es el diagrama de Hertzsprung-Russell. ¿Vale? Donde la escala aquí
viene en magnitudes absolutas, ¿vale? Y como vemos, las luminosidades, que es otra forma también de hablar de magnitud absoluta, ¿vale? Las luminosidades aquí están expresadas en luminosidades solares, 10 veces la luminosidad del Sol, 100 veces la luminosidad del Sol. Vemos que cuadra exactamente con el esquema de las magnitudes. Un objeto de magnitud 0 es 100 veces más brillante que un objeto de magnitud de un objeto de magnitud 5. Entonces, aquí la luminosidad de aquí la luminosidad de magnitud 0 corresponde a 100 veces la luminosidad del Sol, y la magnitud absoluta más 5 corresponde a una vez la luminosidad solar. El Sol es un objeto de magnitud absoluta 4,83, casi 5, estaría más o menos en esta línea, prácticamente con una luminosidad solar, porque esta escala está en luminosidades solares, y magnitud prácticamente 5. Un objeto de magnitud 10, mucho más débil, pues tendrá 0,01 veces la luminosidad del Sol. Y un objeto de magnitud 0, como ya digo, tendrá 100 veces. Y un objeto de magnitud menos 5, absoluta, tendrá 10.000 veces, ¿vale? La luminosidad solar. Vale, pues nada, esto pues como siempre a mí me gusta ver algunos ejemplitos. Como por ejemplo, no sé, nos vamos a Sirius. Pues aquí tenemos Sirio A, que es una estrella, pues ahora mismo de magnitud absoluta 1,53. Por lo tanto, ¿dónde está el diagramita? Es magnitud más o menos 0, como ya digo, es 100 veces, prácticamente 100 veces más brillante que el Sol. ¿Vale? Sirio B, por el contrario, es una enana. Es una enana blanca. Tiene una magnitud absoluta de 11. ¿Vale? La magnitud absoluta de 11 estaría por aquí. Esta sería más o menos unas 100 veces menos brillante que el Sol. ¿Vale? Entonces, pues nada, con esto espero que os haya sido de interés, os haya gustado el vídeo y pues nada, me despido hasta el siguiente. Hasta luego.